Carla Heredia, la primera ecuatoriana en clasificar a un mundial femenino y una de las pocas en América Latina en tener el título vitalicio de gran maestra, es mucho más que una mujer prodigio en esta disciplina. Y de aquí viene otra de mis piezas favoritas, que son los peones. Los peones representan a los campesinos, valen apenas 1 punto, mientras una dama 9. Pero los peones, al igual que las otras piezas, son capaces de dar jaque mate. Es la maestra que con el ajedrez enseña a pequeños y adultos el arte de pensar antes de hablar o de actuar. Una hija rebelde y ejemplar a la vez, un ser humano con una sensibilidad a flor de piel. Activista en redes, Carla, que descubrió su pasión por el ajedrez a los 7 años, ha utilizado su visibilidad nacional e internacional para abordar causas urgentes y necesarias. Yo creo que como ciudadanos y antes, después y durante nuestro voto tenemos todo el derecho de criticar a nuestros funcionarios públicos, sean de izquierda, de derecha o de centro, y creo que es importante y sana la oposición y el pensar diferente también. Hoy en Fuerza Latina, con la autenticidad que la caracteriza, Carla Heredia nos abrió las puertas de su historia, la misma que la ha llevado a convertirse en una deportista élite que recoge medallas, aplausos y reconocimientos en el mundo entero. Yo empecé en la escuela como un extracurricular. A mí de niña me gustaba jugar con mis papás y mi hermano como jueguitos de mesa, damas chinas y tal. Y también me gustaba mucho el fútbol. De hecho, aprendí a jugar fútbol antes que el ajedrez. Pero en esa época no había liga de mujeres, de profesional ni de bases. Entonces yo creo que podría haber terminado también de futbolista, la verdad. No lo hacía mal, pero mis padres me inscribieron de extracurricular en gimnasia y en ajedrez. La gimnasia no resultó. ¿No te gustó? El ajedrez sí, fue como mi lugar seguro. Ahí no importaba tu estatura, ni tu peso, ni cómo te veías. Era como que sentía que en el ajedrez todos eran bienvenidos, a diferencia de quizás otros espacios. Y tú dices, el ajedrez era mi lugar seguro. ¿Qué te hacía sentirte vulnerable o insegura en otros espacios, o qué no te gustaba de ese mundo en el que habitabas? No, yo siempre fui una niña más atípica, ¿no? Por ejemplo, nunca me ha gustado que me regalen Barbies. Yo era fan de la Fórmula 1, del fútbol. Entonces para mí era a veces como incómodo, como que ser un poco outsider en mis gustos. Y a mí el ajedrez me gustó mucho porque era como que, primero que sentía que todas y todos éramos como más aceptados, y por el ajedrez pasaban todos, el niño alto, el niño delgado, el niño gordo, la niña como yo que nunca le interesó el maquillaje o las Barbies. Entonces para mí el ajedrez era como que mi motivación para ir a la escuela, porque por lo menos en la adolescencia ya no me gustaba tanto ir a la escuela. Mis amigos y mis amigas ya estaban como que en otra onda, y a mí pues solo me interesaba el ajedrez. Carla, en este proceso entonces en que tú decides también que no quieres volver al colegio y que quieres seguir tu proceso formativo, pero en un modelo que te permita seguir trabajando y entrenándote más en el ajedrez. Cuéntame ese momento de tu vida. Bueno, yo iba a cumplir 15 años, y bueno, acá, y creo que es mucha tradición en nuestro continente, bueno, en Latinoamérica por lo menos, es la fiesta rosada, que es la introducción de las niñas o las jóvenes ya a la sociedad, ¿no? Y es una fiesta que se hace con la familia, con bastantes invitados y tal. Y yo le dije a mis padres que yo no quería eso, y que mi regalo de 15 años era poder salirme del colegio. Iba a uno de los colegios más prestigiosos de esta ciudad, y poder dedicarme al ajedrez. Entonces, obviamente mis papás dijeron como que qué idea tan loca, porque creo que hay otros países en el mundo donde incluso la propuesta no sale de la niña de que va a cumplir 15 años, sino del mismo gobierno, club, y es como, bueno, para que te dediques más tiempo, te dan todas las facilidades. Esto fue como que
bastante algo mío, algo ¿Pero y tú que de no... dónde lo sacaste? ¿Lo habías leído? ¿Cómo sabías que existía ese O modelo? sea, ya me empecé a aburrir bastante del colegio, no solo como que sentía que tenía diferentes gustos, por lo menos en ese punto de la vida de mis compañeros, faltaba mucho a clases por los torneos, era como difícil seguir el ritmo y también como que mi mente era como que de las muchas horas que iba al colegio, la verdad que yo estaba pensando en ajedrez, en ajedrez. ¿En qué momento de la carrera estabas para que tus papás dijeran, no, esto no es un capricho? Bueno, ya había sido campeona nacional algunas veces. Hoy ya has sido 10 veces campeona sí, nacional. más o menos. Es increíble. Pero todavía no había ganado como que un título. Había quedado cuarta de América en un Panamericano. Nada más, cuarta de América. lo dice. Todavía no había ganado como que títulos de ajedrez FIDE. Y yo, pues mi ilusión era llegar al equipo olímpico de Ecuador y todavía me emociono porque creo que de las cosas más bonitas que me ha pasado es poder representar a mi país en las Olimpiadas de ajedrez, que son cada 2 años. Y yo a los 15 años ese era mi gran sueño y también ser gran maestra, que hasta ese entonces y varios años después solo existía una gran maestra en Ecuador. Y es algo bastante difícil lograr ese título aquí en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica. Bueno, entonces la verdad que era más un sueño, una aventura que un va a pasar. Y bueno, ¿no? A los 17 años fui maestra internacional. A los 18, 17 y medio llegué por primera vez a conformar parte del equipo olímpico y jugué las Olimpiadas de Alemania en Dresden. Entonces, la verdad que fue más un sueño, una aventura que yo creo que no habría logrado sin el tener esta chance y este apoyo de mis padres. Wow, ¿qué tenemos aquí? Por lo menos a los principales trofeos y medallas que se le ha podido poner acá, pero tiene un poquito más. El deseo de mi hija era convertirse en gran maestra. Se convirtió a los 21 años la primera de Pichincha y la segunda de Ecuador. No es fácil tener una gran maestra porque de lo que conozco en Latinoamérica tiene 2 Ecuador, una creo que tiene Colombia y Perú tiene otra. O sea, son como unas 4 o 5 a nivel de Latinoamérica. No es fácil, es el título vitalicio a nivel del mundo. Pero lógicamente ahí no se queda, tienen que trabajar mucho, mucho, mucho para ir mejorando los niveles y trabajando. Esta fue la primera Olimpiada que yo fui. No, Dresden, en Alemania. Entonces, como yo a los grandes maestros de la élite, yo solo los veía pues por la internet. Claro. Y por los libros que leía. Entonces, la primera Olimpiada que fui, me tomaba fotos, iba al mall, al centro comercial a imprimir y luego hacía que me la autografé. Ay, lo que ahora hace la gente contigo. Ahí está con el campeón olímpico ecuatoriano, Ah. el primer campeón. Sí me he imaginado de que va a triunfar en su pasión que es el deporte del ajedrez. No, pero lo rescatable es eso de que ante las adversidades, como su madre, son 2 mujeres luchadoras, 2 mujeres con una voluntad incrementable. Toman un objetivo y tienen que llegar. Entonces, ese ejemplo de mirar hacia el frente, de ser persistente, es lo que le llama la atención a la gente. Para mí es una emoción el siempre volver a jugar ajedrez, en especial en la ciudad que nací, que es Quito. Agradecerle de todo corazón el apoyo presencial en redes. Ustedes saben el tremendo esfuerzo que hacemos los deportistas y nada de eso valdría la pena si no sería por el cariño de la gente. Me siento contenta, agradecerles y que se diviertan. Y también vamos a hacer una simultánea un poco diferente hoy. Me va a ayudar la maestra internacional Jennifer Pérez. Ella juega en el equipo olímpico de Paraguay, yo en el de Ecuador. Van a tener la chance de jugar contra las 2. Ella va a empezar acá y yo acá. Y de ahí nos vamos a ir turnando. Así que empecemos, Jenny. Vamos, ya. Ahí está.
¿Cómo comienza uno, por ejemplo? Supongamos que yo soy una de tus alumnas de 6 años, que se enfrentan por primera vez a un tablero y que ese momento es definitivo para motivarlo o motivarla. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí el ajedrez express empezaríamos por las torres. Ok. Son 2 torres que representan los castillos, ¿no? Casi siempre en varias ciudades hay castillos, entonces se puede pensar en eso. Estas van acá, Ok. a los bordes. Al lado de las torres van los caballitos. Ok. Los caballos, de hecho, son mi pieza favorita. Tienes Son- tatuado un caballo. Sí, aquí está un caballo que me lo tatué. Van acá, al lado de las ¿Y torres. por qué son tus piezas favoritas? Los caballos son mis piezas favoritas porque son los únicos que saltan. Es decir, por ejemplo, un alfil y una torre puede imitar a la dama, pero ninguna pieza en el tablero puede imitar al caballo. Creo que en varias oportunidades en mi vida he tenido que tomar decisiones como un poco fuera de lo común y el caballo es la pieza que más me representa. El ajedrez empieza en la India y luego llega a Europa. ¿Cómo se llamaba en la India? ¿Tiene otro nombre? Es el chaturanga. El chaturanga. Y cuando llega a Europa, ahí cuentan, o bueno, hay historia que Isabela la Católica veía que no estaba representada ella en ninguna parte y piden que se incursione una pieza similar. Entonces la dama, o el ajedrez como lo conocemos hoy, es una pequeña modificación que incluye a la dama, ¿no? Ok. Eso es bastante interesante en el ajedrez. Tú te encuentras con este ajedrez a los 7 años y tienes la oportunidad, la vida te ha ido dando la oportunidad de jugar con importantes, con grandes maestros. ¿Qué te deja esa experiencia de, desde muy temprano, estar al frente de algunos de los mejores? Bueno, al principio, cuando empezaba el ajedrez, la verdad que nacer en Sudamérica y querer ser ajedrecista es el doble o el triple de difícil que hacerlo en Europa o actualmente en Asia. Para los latinos, primero porque muchas veces el ajedrez no está considerado en algunos países a la par de otros deportes olímpicos, a pesar de tener sus propias olimpiadas. Otras veces, por ejemplo, no tiene grandes auspiciantes. Y luego, para mejorar en realidad en el ajedrez hay que irse a Europa o Asia y los costos para nosotros Son altísimos. viajar desde acá es muy caro, ¿no? Cuando tú decides irte del país, irte de Ecuador, tú sentiste que era un paso absolutamente necesario para tu carrera. ¿Creías que era definitivo? ¿Hubieras podido hacerlo si no te hubieras ido a lograr la carrera que has logrado Bueno, sin haberte... la verdad que en Ecuador hay 2 sistemas, que es el público y el privado. La carrera que yo quería en específico, que es gerencia deportiva, luego de psicología, aquí en el país apenas hay una sola universidad que la da, es privada, es muy, muy cara. Todavía en algunos países el estudiar puede ser un lujo. Desafortunadamente. Y tampoco existió una universidad que me ofreciera una beca para yo quedarme. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en algunas carreras o deportes, que hay mucha fuga de cerebros porque te brindan en otra parte del mundo una oportunidad y claro, yo la tomé para estudiar, para aprender el inglés, para también salir de mi zona de confort y por supuesto para seguir jugando torneos, porque acá no hay tantos. ¿Pudiste hacer tu universidad gracias al ajedrez, se podría decir? Sí, el ajedrez la verdad que siempre ha estado en mi vida y me ha abierto puertas. Yo estudié en la Universidad de Texas Tech, jugué en el equipo de ajedrez. Allá hay cada año un torneo de universidades donde juegan las universidades más prestigiosas, desde Harvard, Princeton, hasta otras locales. Y yo jugaba en este equipo de la universidad, en mi equipo había muchos europeos, la verdad éramos apenas 2 latinos y nuestro profesor es uno de los mejores del mundo, llegó al top 50 del mundo, se llama Alexander Onishuk.
y a la par que estábamos en el equipo y entrenábamos con él, yo estudié psicología y después hice mi maestría en gerencia deportiva. Allá también empezaste a dar clases, o ya habías dado clases aquí en Ecuador. Cuando me gradué, empecé a buscar trabajo y bueno, terminé siendo entrenadora de una escuela pública en California. Me mudé de Texas a California y también daba clases en academias de ajedrez. Mi escuela era en Novato, así se llama la ciudad. También daba clases en Berkeley y en San Francisco. Y bueno, al principio trabajaba 55 horas a la semana, sin parar, de lunes a domingo, para poder ahorrar. Y siempre tuve la ilusión de volver, ¿no? Y creo que incluso yo con papeles, o sea, de visado, de estudiante, luego papeles para poder trabajar. Incluso así fue difícil conseguir trabajo, tenía que trabajar muchas horas. Y a pesar de lo afortunada que he sido, o sea, tuve que hacer muchos sacrificios y yo siempre he pensado como, o por lo menos reflexioné aún más, lo difícil que es para mucha gente de Latinoamérica, sin título universitario, sin dominar el inglés, el trabajar allá. Carla, como sucede en el ajedrez, muchas veces uno quiere en la vida o debe, o es estratégico, retirarse. Hay días en que te despiertas y dices, ya, me quiero retirar, quiero parar e irme. No creo que retirarme, pero como todo ser humano tengo días malos, ¿no? La vida es muy dura y para unos es más que para otros. Exacto. Y yo también tengo días en que me siento triste, en que no tengo ganas de entrenar. Generalmente me pone feliz a mí jugar al ajedrez, pero hay días que hay torneos que me va mal. O, por ejemplo, cuando mi madre estuvo con cáncer, había días que ella necesitaba más que yo la cuide y el ajedrez era un segundo plano por obvias razones. Cuéntame, ¿cómo es ese encuentro con las redes sociales que también te han hecho, además del ajedrecista, el personaje que eres? Porque en Ecuador te reconoce muchísima gente. Yo creo que las redes, como cualquier herramienta, pueden servir para muchas cosas. En Ecuador el ajedrez no es un deporte popular y obviamente salir en tele y tal a veces ha sido complicado. Con el auge de las redes sociales, cada persona puede ser su interlocutor y a mí mucha gente me conoce a veces por programas de tele, pero muchas veces ha sido por redes sociales y ha sido como genial el poder compartir. Si yo escribo algo en redes y un video subo y alguien me responde, está la posibilidad que yo le responda. Carla, es que has hecho algunos jaque mate también con opiniones y voces que has levantado en redes. Tengo entendido que criticaste alguna representante del sector de turismo aquí en Ecuador. Cuéntame esa historia y tuvo consecuencias. Fue en una playa de Ecuador muy famosa que se llama Montañita. Dos turistas argentinas estaban viajando y bueno, lamentablemente ocurrió que primero estaban desaparecidas y finalmente las encontraron muertas, víctimas de femicidio, violencia física, etc. Y una representante del gobierno, del Ministerio de Turismo, dijo que básicamente echándoles la culpa por viajar solas, qué estaban haciendo en la noche o si se habían ido de fiesta y como siempre revictimizando a la víctima como se hace en muchos casos. Y pues yo, obviamente desde mi voz de ciudadano y de deportista, igual que muchas personas, porque yo simplemente soy un granito de arena más en esta sociedad, levanté mi voz en redes sociales y ese post se hizo un poco viral y claro, mucha gente me empezó como a seguir y bueno, creo que las redes sociales sirven para eso, pero creo que igual la verdadera lucha está en las calles, ¿no? Está en las marchas, está en exigir políticas públicas, está en velar porque haya cambios, porque hayan propuestas. Carla, te pregunto también sobre ti. El ajedrez es un juego lleno de normas, de reglas que hay que seguir. Y tú lo haces a la perfección y hoy eres una de las mejores entre las mejores. Pero en la vida práctica, en el día a día, uno siente que Carla Heredia dice, espérense, a mí las reglas no me las van a poner si yo no las analizo primero y no las acepto.
O sea, el ajedrez es un juego de reglas, pero eso no quiere decir que haya jugadas que salgan fuera de lo común. El ajedrez también presenta excepciones, como la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador todavía el aborto por violación se discute, solo es en ciertos casos. Entonces, por más que esté en una constitución, el trabajo de personas de derechos humanos, especialmente de mujeres, pueden ir cambiando las cosas, y en ese tema han cambiado en Argentina y van cambiando en Latinoamérica y eventualmente también en Ecuador. También, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Aquí en Ecuador hace unos años la Constitución decía el matrimonio solo hombre y mujer, y hoy en día cualquier persona que desee casarse con quien ame lo puede hacer. Igual en el ajedrez. A veces tienes que encontrar jugadas y soluciones a posiciones complicadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que hay que seguir las reglas, sí, pero hay cosas que pueden salirse o puede haber posiciones complicadas y van a haber soluciones ingeniosas, ¿no? Carla, en tu carrera profesional, ¿cuál ha sido la jugada o la partida más difícil? Probablemente la de más tensión fue cuando iba a ser gran maestra. Y la otra probablemente cuando fui la primera ecuatoriana en clasificar a la Copa del Mundo. Había muy pocas probabilidades que yo lo haga y tuve que ganarle a muchas buenas jugadoras, incluyendo a la potencia que es Cuba en ajedrez, y llegar a ganar. Y en la vida, ¿cuál ha sido la jugada más difícil? El cáncer de mi mamá. Yo soy muy pegada con mis padres y mi mamá estuvo casi un año en quimioterapia y obviamente cada día cambios en su cuerpo, de caerse el cabello. Ella es muy activa y luego estar en cama. Si algo me ayudó fue obviamente el cariño de mi papá, de mi hermano, mis sobrinos, pero también el ajedrez. ¿Cómo estás manejando en tu cabeza el éxito, el reconocimiento, y cómo manejas el fracaso, que también hace parte de la vida y del juego? Yo creo que la vida y la fama son efímeras, ¿no? Todo es pasajero, todo es momentos. Lo que gano se queda ahí, ¿no? No intento como seguir pensando en eso porque sé que tengo otras cosas por lograr. Sé que un trofeo, un premio económico es bueno, pero yo juego ajedrez hoy en día afortunadamente porque me gusta, porque disfruto y porque siento que puedo, al ganar, representar a mi país y sacarle una alegría a un niño, a un joven, a un adulto que viva muy lejos de donde yo vengo. Obviamente tengo torneos malos y otros malísimos, y tengo torneos en los que después me pongo triste o lloro, pero sé que es parte de la vida, ¿no? Es como cuando uno se enamora y los corazones rotos también son parte del amor, ¿no? ¿Cuál es tu próxima gran jugada en la vida? La verdad que con la pandemia todo es una jugada a la vez, a veces una semana a la vez. Bueno, intentar llegar a las Olimpiadas de ajedrez, que son en la India, representar a mi país, pero sobre todo creo que una jugada permanente es trabajar mucho, soñar el doble, pero trabajar el triple. Y finalmente, ¿cómo te ves en algunos años cuando digas me retiro de las competencias? ¿Qué sueñas haber logrado? Ahora tengo este club que se llama Club Ajedrez para la Vida, donde hacemos torneos, se da clases, se hace simultáneas como la que viste. El siguiente paso es, ahora que vivo en Ecuador, luego de esta temporada larga de 8 años en Estados Unidos, es meterme aún más de lleno en lo que es fomentar el ajedrez. Yo siempre quise volver, y la pandemia, otras oportunidades y la vida, a diferencia de muchos compatriotas que han migrado y no tienen la oportunidad de volver por la situación monetaria, por situación de papeles, yo pude volver y compartir con la gente y con mi familia. Es para mí muy lindo. Y también cuando yo compito, el año pasado gané un torneo en Las Vegas, y a veces cuando me va bien me gusta dedicarle, así como en el fútbol,
en vez de goles, los torneos a alguna gente. Ese torneo le dediqué a los migrantes y obviamente en especial a los de Ecuador, ¿no? Carla, por pensar en esos y en esas migrantes, por tu lucha y alzar la voz contra los feminicidios, contra la violencia de género, y porque hoy, como en tus partidas de ajedrez, hiciste de las respuestas un momento muchísimo más ganador que las preguntas. Gracias. Ganaste la partida de nuevo. Tablas, yo creo que es tablas porque esta sociedad las vamos a seguir construyendo juntas y como digo, yo me uno a muchas luchas de feminismo, de los familiares que tienen personas desaparecidas, de la lucha por la legalización del aborto, de la gente migrante y de sus derechos, pero yo soy un granito más, así que yo creo que es tablas para seguir construyendo juntas, junto a más mujeres y hombres una sociedad y un mundo más justo y equitativo. Maravilloso.